Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Hoy vamos a trabajar con la nomenclatura inorgánica. Para esto vamos a demostrar algunas de las reglas de la nomenclatura inorgánica, pero sobre todo vamos a encontrar los nombres comunes y símbolos y fórmulas de los iones más utilizados para la formación de moléculas y compuestos. Con esto se espera resolver un gran número de ejercicios con un 90% de acierto. La división de la nomenclatura de los compuestos inorgánicos que vamos a trabajar son compuestos binarios no metálicos, luego veremos los compuestos iónicos, iniciaremos con los más comunes, para luego un poco detallar sobre cationes monoatómicos con cargas constantes, variables, los cationes poliatómicos, aniones monoatómicos, oxoaniones, números variables de átomos de oxígeno, aniones especiales, y con ello podremos hacer los compuestos más comunes que están alrededor de un 50% de toda la nomenclatura. Los ácidos orgánicos también los trabajaremos para adquirir el otro 25%, y junto con los números de oxidación vistos en la clase anterior, y con el complemento de sales ácidas de hidratos, prácticamente habríamos abarcado todo lo que significa la nomenclatura inorgánica, estudiada no desde el punto de vista de las funciones químicas. Iniciemos entonces con los compuestos binarios de no metales. Estos compuestos binarios se nombran diciendo al último elemento que se encuentra a la izquierda o por debajo de la tabla periódica. Recuerden que entonces estamos hablando de que se nombran primero los más electronegativos, es decir, los que están a la derecha y arriba. Con la terminación uro, se cambia la terminación a por uro cuando son los aniones simples, y se añade el prefijo del número de átomos presentes en dichos elementos. Si uno de los elementos se encuentra a la izquierda y el otro por debajo, se nombra al de la izquierda al final, a menos que sea el oxígeno o el flúor, en cuyo caso se nombra al principio, es decir, son los más electronegativos, consideran los más electronegativos. Los nombres sistemáticos se emplean para compuestos binarios no metálicos, no se emplean en los compuestos de hidrógeno, de los elementos, sobre todo de los elementos de los grupos 3, 4 y 5, y tampoco para el agua, en cuyo caso se nombran como por su nombre común, claro, H2O, que es el agua, y NH3, el amoníaco. Aquí están los prefijos. Noten que son prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, etc. Para los números de átomos 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre otros. Algunos ejemplos. Aquí tenemos dos átomos de oxígeno, un átomo de nitrógeno. Por tanto, al nombrar al revés se llamaría dióxido de nitrógeno. Más exactamente dióxido de mononitrógeno, pero cuando es el único elemento, en realidad solamente se pone dióxido de nitrógeno. Se obvia el prefijo mono. Acá será entonces monóxido de carbono, en este caso dióxido de carbono. Seguimos en dióxido de azufre, trióxido de azufre, dióxido de cloro, tricloruro de nitrógeno. Como ven, todo este tipo de compuestos son compuestos de dos no metales. Igualmente aquí, pero lleva el nombre común, simplemente agua. Los compuestos iónicos están formados por cationes o iones positivos y aniones o iones negativos. Siempre se indica en último término al catión y en primer lugar al anión. El nombre del catión no depende de la naturaleza o del tipo de anión, ni el nombre del anión del catión. Al nombrar el ion positivo hay que tener en cuenta que es monoatómico, es decir, de un solo átomo. En caso contrario se emplean nombres especiales. Si el catión es monoatómico, su nombre depende de que el elemento forme más de un ion positivo en sus compuestos.
Es decir, si forma más de un ion positivo, eso significa que son normalmente divalentes y la terminación será oso para la menor y co para la mayor, o simplemente se nombran o se escriben los estados de oxidación en números romanos. Los cationes de los elementos que solo forman un tipo de ion en todos los compuestos no necesitan un nombre adicional. Manera de escribir las fórmulas de los compuestos iónicos. Las fórmulas de muchos compuestos iónicos se escriben fácilmente tomando en cuenta simplemente las cargas de los iones. Las cargas de los iones más comunes se dan en una tabla que viene a continuación. Hay los cationes y los aniones. El compuesto se escribe combinando los iones en las proporciones tales que en realidad se neutralicen las cargas, o dicho de otra manera, que la carga neta sea cero. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, el sodio es un ion del Na y tiene carga positiva, y el cloruro es un ion que tiene una carga negativa. Por tanto, están equilibradas las cargas y únicamente nos queda el compuesto NaCl, cloruro de sodio, en donde el total de las cargas es cero. Para la fórmula, por ejemplo, del cloruro de aluminio, el aluminio tiene carga 3 positivo y el cloruro tiene carga 1 negativo. Al intercambiar sus cargas nos va a quedar tricloruro de aluminio. De nuevo, la suma algebraica de las cargas totales es igual a 0. En la fórmula del sulfato de amonio hay dos iones de amonio, cada uno con carga 1 positivo, y un ion sulfato con carga 2 negativo, escribiendo de esta manera el NH42SO4. Como ejemplo adicional, en la fórmula del óxido de aluminio se requiere combinar iones de aluminio con iones de oxígeno, carga 2 negativo, de manera que la carga neta sea 0. La fórmula del óxido de aluminio es Al2O3, que corresponde a 2 veces la carga del aluminio, que es 3, eso es positivo, más 3 veces la carga del oxígeno, que es 2 negativo. Entonces esto de acá nos da 6 positivo y lo de acá nos da 6 negativo, dando la suma total de 0. Aquí tenemos la tabla justamente de los iones comunes. Se está representando en orden de importancia los que son más comunes, como el aluminio con carga 3 positivo, luego el hidrógeno, el ion hidrógeno con carga 1 positivo al perder su electrón. Hemos puesto este ion que, aunque es negativo, es decir, es un anión, es justo para comparar con el hidrógeno. Recuerden que los hidruros únicamente son la única parte donde el hidrógeno actúa con una carga 1 negativo en lugar de 1 positivo. También tenemos el hierro 2 con una carga 2 positivo, el magnesio, el sodio, el potasio, el zinc, el hierro 3 positivo. Aquí el hierro tenemos en sus dos números de oxidación, el más bajo 2 positivo, el más alto 3 positivo, es decir, hierro 2 y hierro 3. Noten que estos números romanos corresponden a los números de oxidación. Para el más bajo se suele poner también en la nomenclatura común la terminación oso, es decir, también se puede hablar del ion ferroso y en este otro caso del ion férrico. Eso ocurre con todos los metales que son bivalentes, es decir, que tienen dos números de oxidación. En el caso del calcio tiene uno solo y es el 2 positivo. Vale la pena ver unos dos cationes que son poliatómicos, en el caso del amonio, que es NH4 con carga positiva, y el caso del hidrógeno, que es H3O con carga positiva. El ion hidrógeno no nos interesa mucho en la nomenclatura en sí, pero va a ser importante cuando veamos las soluciones iónicas. En cuanto a los aniones comunes, los aniones simples, tenemos el cloruro, Cl negativo, el fluoruro, F negativo, el ion óxido, oxígeno 2 negativo. Recuerden que hay el peróxido también, donde parecería actuar con 1 negativo.
aunque se puede poner también que dos oxígenos tendrían carga 2 negativo. El ion sulfuro 2 negativo, el ion carbonato, el hidróxido, el permanganato, el sulfato, bicarbonato, bisulfito, cromato y el dicromato. Aquí cabe indicar que bi, el prefijo bi, lo que indica es que nos sobra un hidrógeno. Pues hablamos de bicarbonato. Es la diferencia entre el carbonato y el bicarbonato. En lugar de una de las cargas negativas, porque hay dos, nos sobra una y en lugar de esa está un hidrógeno, con lo cual se antepone el prefijo bi. Igualmente sucede en el caso del bisulfito, hay un hidrógeno de más. El dicromato con D está indicando la presencia de dos átomos de cromo. También es importante en este grupo de los aniones indicar unos aniones de ácidos de la química orgánica que son muy utilizados en la química inorgánica y por eso se los ubica aquí. Es el caso del ion acetato, que es el C2H3O2 con una carga negativa, y el ion cianuro, que es el carbono y el nitrógeno con una carga negativa, y el oxalato con 2 átomos de carbono, 4 átomos de oxígeno y 2 cargas negativas. Con estos iones comunes nosotros podemos combinarlos y formar los compuestos y de la misma manera nombrarlos. Nombrarlos resulta mucho más fácil porque de lo único que se trata es de reconocer simplemente los cationes y los aniones. Y luego juntar estos dos nombres para obtener el nombre del compuesto iónico. El catión se le nombra siempre al último y el anión en primer término. El número de cationes y aniones por unidad de fórmula no necesita incluirse en el número del compuesto. ¿Por qué? Porque los aniones tienen cargas características y la carga del catión se establece según su nombre. Hay suficientes cationes y aniones para formar compuestos neutros con los subíndices más bajos posibles. Veamos ya un ejemplo. En el caso del sulfato de aluminio, por supuesto aquí me falta un paréntesis y el número 3. Aquí simplemente está representado el ion sulfato, que debería tener la carga 2 negativa, y el ion aluminio con carga 3 positiva. Vamos a ver cómo se forma realmente el compuesto sulfato de aluminio. Para esto tenemos el ion aluminio, donde hemos desplegado las 3 cargas positivas. Acá tenemos el ion sulfato, igualmente desplegadas las 2 cargas negativas, y entonces notemos como cada carga positiva le vamos neutralizando con una carga negativa. Obviamente nos va a sobrar del ion aluminio una carga positiva, entonces lo que necesitamos es otro ion negativo, un ion sulfato. Aquí está nuestro ion sulfato, en donde se va a neutralizar ya la carga positiva que nos sobraba, pero ahora nos queda una carga negativa sin neutralizarse, por lo cual tenemos que aumentar el ion aluminio positivo completo. Ahí está con sus 3 cargas, se neutraliza la carga negativa y nuevamente nos sobran ahora 2 cargas positivas. Añadimos un nuevo ion sulfato con sus 2 cargas negativas y de esta manera ya logramos neutralizarlo completamente. Una vez que ha sido neutralizado completamente, el compuesto ya no tiene ninguna carga. Lo único que tenemos que hacer es reunir los átomos. Entonces serían 2 átomos de aluminio y sulfatos habrían 3 veces. Obviamente para indicar esto se deberá poner un paréntesis, porque las 3 veces no solamente es de los oxígenos ni solo de los azufres, en realidad es de todo el grupo SO4. Hay un método rápido para esto. El método rápido consiste en poner el ion aluminio, obviamente, poner el ion sulfato y luego intercambiar únicamente los números, no sus cargas ni positivas ni negativas, únicamente los números. El 3 del aluminio pasa a la parte inferior del sulfato y el 2 del sulfato pasa a la parte inferior del aluminio, de la siguiente manera. De esta manera nos queda entonces el sulfato de aluminio.
Cuando un elemento forma solo un compuesto con un anión dado, el nombre del anión se pone la terminación uro, por eso vimos en los aniones comunes el cloruro y el fluoruro. Igualmente aquí en el compuesto se llamará cloruro por el cloro de sodio. En este caso será no dibromuro, porque ya está incluido en su carga ya está incluido el número de átomos, por eso decíamos que no hace falta mencionar el número de átomos, simplemente bromuro de magnesio, y en este caso también óxido de aluminio, y en este caso nitruro de potasio. Los aniones en realidad se nombran, cuando es monoatómico, es decir, de un solo átomo, el nombre del no metal terminado en uro. Pero cuando constan más átomos, o también, cuando se trata de otros átomos, mejor dicho, pueden terminar en ido, como es el caso del óxido o del hidróxido, o también el caso del ion cianuro, que termina en uro. La carga de cualquier anión monoatómico es igual al grupo al número del grupo 8. El sistema clásico de nomenclatura. En el sistema más antiguo, para nombrar a los cationes de los elementos que forman más de un catión, se emplea la terminación ico para el ion que tiene carga más alta y la terminación oso para el que tiene más baja. Aquí podemos ver algunos de los ejemplos. El vanadio, que está con 2 y con 5, con el 2 es vanadoso o vanadioso, y con el 5 es vanádico. El cromo con 2 y con 3 es cromoso y crómico, y así para todos los metales que pueden ser divalentes. ¿Cuál es la carga del ion óxido? El ion óxido sabemos que tiene carga 2 negativo. ¿Cuál es la carga del ion nituro? El nitrógeno está en la familia 5A, por tanto tiene una carga 3 negativo. Del ion bromuro, el bromo se encuentra en la familia, en el grupo 7A, por tanto tendrá una carga 1 negativo. El oxígeno, como dice aquí, es del grupo 6, ¿no? En el caso de los oxoaniones, constan de un átomo de un elemento y cierto número de átomos de oxígeno. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo de cloro, 4 de oxígeno, un átomo de cloro, 3 átomos de oxígeno, un átomo de cloro, 2 átomos de oxígeno, y un átomo de cloro y un átomo de oxígeno. Noten que tenemos los signos negativos en este caso para todos, menos 1. Los del medio podemos trabajarle que cuando tiene 2 átomos, entonces terminará en ito. Si tiene los 3 átomos de oxígeno, será en ato. Un átomo más de 3, es decir 4, terminará, se le antepone el prefijo per, por eso es perclorato. Y un átomo menos que clorito, se le antepone el prefijo hipo, que significa más bajo que el clorito, será hipoclorito. Aquí tenemos algunos oxoaniones posibles de los elementos. No todos los nombres y fórmulas son posibles, sino los que aparecen en esta tabla. Por ejemplo, tenemos el perclorato, el perbromato, el periodato, o el clorato, bromato, yodato, nitrato, fosfato, sulfato, el carbonato. También tenemos el clorito, bromito, yodito, nitrito, fosfito, sulfito, o hipoclorito, hipobromito, hipoyodito, hipofosfito. Como ven, no todos los elementos forman tienen todas las terminaciones posibles y actúan con los diferentes números de oxidación posibles. Veamos algún ejemplo. En el caso del este ion, que tiene 3 oxígenos, un azufre, y su carga es 2 negativo,
Hay que recordar que el ion sulfato es SO4 con dos cargas negativas, entonces eso significa que este tiene un oxígeno menos. Si este es sulfato, entonces el que tiene un oxígeno menos será sulfito, o debe ser sulfito. En el caso del ClO con una carga negativa, recordamos nuevamente que el ClO4, bueno, ese es el perclorato realmente, aquí dice clorato, pero el clorato es ClO3, es decir, respecto al ClO negativo tiene dos oxígenos menos. Si este es el clorato, el ClO3, y tiene dos oxígenos menos, significa que tendrá que bajar primero de clorato a clorito y luego baja hasta hipoclorito. Por eso este es el ion hipoclorito. Al tener presente que el iodato es IO3 negativo, el IO4 negativo está más alto que el IO3 negativo. Si este es el iodato, entonces como tiene un oxígeno más, entonces será el periodato. Algunos aniones especiales, bueno, habíamos visto que hay metales que son anfóteros, es decir, que tienen el comportamiento también como no metales. El comportamiento como no metales consiste justamente en formar estos oxoaniones. Aquí tenemos el caso del cromo, que normalmente como metal tenía los números de oxidación 2 y 3. Aquí como no metal, es decir, formando los oxoaniones, tal el caso del cromato y el dicromato. En ambos casos el cromo está actuando con un número de oxidación 6 positivo. En el caso del permanganato, que es MnO4 con una carga negativa, el manganeso está actuando con un número de oxidación 7 positivo. El ion acetato, que es un ion proveniente del ácido orgánico, como habíamos mencionado, es de esta fórmula C2H3O2 negativo. El ion cianuro, que es carbón nitrógeno y tiene una carga negativa, y tenemos también el ion hidróxido, que es el oxígeno y el hidrógeno con una carga negativa, y noten el ion peróxido, donde los dos átomos de oxígeno tienen dos cargas negativas, o también podemos decir un oxígeno tiene una carga negativa. Recordemos igualmente que en la posibilidad de poder simplificar un peróxido, estos no se simplifican, son los únicos compuestos inorgánicos donde los subíndices que corresponden a los átomos no son simplificables o no se simplifican. Si queremos nombrar este compuesto, entonces nos fijamos que básicamente aquí hay un ion y este es otro. Este corresponde al ion bario con 2 positivo y este corresponde al ion nitrato con una carga negativa. Noten que podemos aplicar el método rápido, que simplemente consiste en intercambiar los números de oxidación. El 1 viene hacia el bario y el 2 del bario viene hacia el nitrato. De esta manera nos queda el nitrato de bario. Si tenemos este compuesto, notemos que el 2 ha bajado del cobalto. El cobalto tiene números de oxidación 2 y 3 y ha bajado el número 2 acá. Y el clorato tiene una carga menos 1 que está aquí implícita. Es decir, este es el clorato de cobalto 2, o también llamado clorato cobaltoso. Para encontrar entonces las fórmulas, en el caso del perclorato de cobre 2, lo que se tiene que poner es básicamente el ion cobre 2 positivo y el ion perclorato, que es del ClO4 negativo. Una vez que tenemos los iones, lo único que hacemos es intercambiar los números. Aquí es 1 y acá es 2. El 1 va a la parte inferior del cobre y el 2 va a la parte inferior del perclorato. Este 2 va a afectar a todos los átomos del perclorato, por eso es que se utiliza un paréntesis. Aquí está el perclorato cúprico o de cobre 2. En el caso del sulfito de sodio, igualmente tenemos el ion sodio, tenemos el ion sulfito, que es el SO3 con dos cargas negativas. Entonces se intercambian, el 2 viene hacia el sodio y el 1 vendría al ion sulfito, que no hace falta ningún paréntesis, por eso es que nos queda este Na2SO3. Para las fórmulas del sulfuro de litio,
Hablamos del litio con una carga positiva y el ion sulfuro con dos cargas negativas, intercambiamos y nos queda el Li2S. Si hablamos del yoduro de litio, el litio con su carga positiva y el yoduro con una carga negativa está neutralizado, por eso simplemente me queda el I. Y en el sulfato de aluminio, el aluminio tiene tres cargas positivas, el sulfato tiene dos cargas negativas, se intercambian y entonces nos queda el Al2SO4 tres veces. En el caso del clorato de magnesio, el magnesio tiene dos cargas positivas, el clorato tiene una carga negativa, se intercambia y nos queda el MgClO3 dos veces. Para nombrar a los ácidos, bueno, si partimos de los oxoaniones, podemos decir que las terminaciones dato cambian por ico y la terminación ito cambia por oso. Sin embargo, estos en realidad provienen, en el caso de los oxoaniones, pero también tenemos el caso de ácidos que provienen simplemente del anión simple. Pero en realidad la formulación es al revés, es decir, los iones nacen de los ácidos. Aquí tenemos el caso justamente del ácido clorhídrico, o sea, que al perder el hidrógeno nos queda el ion cloruro. También se lo puede llamar, de hecho, así, cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico reacciona en este caso con hidróxido de sodio. Aquí está mal, faltaría el hidrógeno, hidróxido de sodio, para darnos lugar al cloruro de sodio y el agua. En el caso del ácido sulfúrico reacciona con dos moléculas de hidróxido de sodio para darnos como resultado el sulfato de sodio y el agua. El ácido fosfórico reacciona con tres moléculas de hidróxido de sodio para darnos lugar al fosfato de sodio y tres moléculas de agua. Noten cómo este termina ácido clorhídrico, es decir, la terminación uro del ion simple se transforma en hídrico y la terminación ato del oxoanión, como ejemplo sulfato, se transforma en ico, es decir, ácido sulfúrico o acá también el ácido fosfórico. Algunos ácidos fuertes, tenemos el ácido clorhídrico, el ácido clórico, el ácido perclórico, el ácido bromhídrico o bromuro de hidrógeno, el ácido yodhídrico o yoduro de hidrógeno, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Ya habíamos indicado cómo tenemos que nombrar estos ácidos. Terminación ato cambia por, bueno, se inicia con la palabra ácido y cambia la terminación ico, ito cambia por oso y uro cambia por hídrico. Veamos algunos de los ejemplos. Este tiene solamente el no metal y el hidrógeno, entonces se llamará bromuro de hidrógeno o también ácido bromhídrico. Este de acá se llamará, si se quiere, nitrito de hidrógeno, pero lo mejor es llamarle ácido nitroso. Recuerden que cambia ito por oso. Este de acá es el ácido fosfórico. Este de acá es el ácido hipoyodoso. Y por último tenemos el ácido perclórico. Algunas de las sales ácidas. Las sales ácidas se forman, bueno, como dije, podemos verlo de dos maneras. Una de ellas, la que está aquí, vemos que el ácido sulfúrico reacciona con hidróxido de sodio y nos queda esto. ¿Qué es esto? Esto simplemente noten que es el mismo ácido sulfúrico en donde ha perdido un hidrógeno y en lugar de ese hidrógeno se ha sustituido por un sodio, pero el otro hidrógeno nos queda intacto. Esto de que nos quede un hidrógeno es lo que se le llama ácido. Por tanto, se les puede nombrar así. No se trata de un ácido, se trata de una sal ácida. Se trata del ion sulfato donde le ha sobrado un ácido, un hidrógeno que lleva su nombre ácido. Es decir, sulfato ácido de sodio, así es como se lee. Sulfato ácido de sodio. Sin embargo, para evitar confundirnos con los ácidos, es mejor anteponerle el prefijo bi para el hidrógeno que tiene. Es decir, llamarle bisulfato de sodio. En el caso del ácido fosfórico, que tiene tres hidrógenos, tiene la posibilidad de perder un hidrógeno, como en este caso, o la posibilidad de perder dos hidrógenos y todavía ser una sal.
claro, de tipo ácida. En el caso de perder un hidrógeno, nos queda con dos hidrógenos, entonces se llama fosfato diácido por los dos hidrógenos de sodio. Y en el caso de perder los dos hidrógenos, nos queda fosfato monoácido de sodio. Esto también le sucede para el sulfuro, es decir, el ácido sulfídrico, que será H2S, tiene dos hidrógenos, pero podría perder uno y quedarse con la carga, en lugar de -2, -1. Esto es lo que se llama justamente, se le puede llamar así, como está aquí, hidrógeno sulfuro. También se le llama sulfuro ácido, o también se lo puede llamar bisulfuro. Las fórmulas del ion dihidrógeno fosfito o fosfito diácido y del dihidrógeno fosfito de sodio o fosfito diácido de sodio. Aquí está el fosfito diácido por sobrarle dos hidrógenos y que forma el compuesto llamado fosfito diácido de sodio. En nomenclatura es importante ayudarnos con unos números. Por ejemplo, que el primer número nos indique la carga o el número de hidrógenos, el segundo número nos indica el número de átomos del no metal y el tercer número nos indica el número de átomos de oxígeno. Por ejemplo, en el caso del primer grupo, el fluoroclorobromoyodo, que tiene un número de oxidación negativo fijo de 1 negativo, para el caso de los oxoaniones utilizan los números de oxidación 1 positivo, 3 positivo, 5 positivo y 7 positivo. Cuando utiliza 1 positivo, en realidad forma el ion o el ácido, que tiene por números 111. Significa una carga de 1 negativo en el caso del anión, o si no, en el caso del ácido, un hidrógeno. Un átomo de no metal, que puede ser el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, y un átomo de oxígeno. Por eso, en el caso como ejemplo, en el cloro, tendríamos un cloro, que corresponde a este, un oxígeno, que corresponde a este, y su carga es de 1 negativo. ¿Cómo se lo llama? Se lo llama hipoclorito, al más bajo de todos. En el caso del 112 significa un cloro, dos oxígenos y su carga 1 negativo. El nombre es clorito. O también en el caso del ácido, un hidrógeno, un cloro, dos oxígenos, se llama ácido cloroso. Noten que cambia la terminación ito por oso. En el 113 tendríamos entonces un cloro, 3 oxígenos y su carga es 1 negativo. O un hidrógeno o un cloro, 3 oxígenos. En el caso del ion se llama clorato, pero la terminación ato cambia en los ácidos por la terminación ico, por eso se llama ácido clórico. También tenemos el número 114, que viene a ser ClO4 negativo, que es el ion perclorato, que en el caso de ácido se le llama ácido perclórico. De la misma forma tenemos para el grupo 6A, azufre, selenio y teluro, donde los principales son el 4 y el 6. Entonces tendremos este número 213, un azufre, 3 oxígenos, 2 cargas negativas y ion sulfito, o su ácido, el ácido sulfuroso, que asimismo, como tiene 2 cargas negativas, podría perder una sola y formar la sal ácida, llamado sulfito ácido o hidrógeno sulfito, o el tercer nombre que sería el bisulfito. El 214, en el caso del sulfato, con 2 cargas negativas, es decir, un azufre, 4 oxígenos y 2 cargas negativas del sulfato. Si se reemplazan las cargas por hidrógeno, nos queda el H2SO4, es decir, el ácido sulfúrico, cambiando la terminación ato por ico. Pero como tiene 2 hidrógenos, también podría solamente perder uno. Nos queda el HCO4, que se puede llamar de 3 maneras: hidrógeno sulfato, sulfato ácido, o también llamarle bisulfito. En el caso del carbono, silicio y germanio, el principal es el 4 positivo para la formación de los oxoaniones. Entonces tenemos el CO3, es decir, un carbón,
3 oxígenos, 2 cargas negativas con el número 213, metacarbonato se les llama, el H2CO3, el ácido metacarbónico, y como tiene 2 igualmente hidrógenos, podría solamente perder uno para quedarse con la carga negativa, llamándose carbonato ácido, hidrógeno carbonato o bicarbonato. El 414, donde tendríamos CO4 con 4 cargas negativas, llamado ortocarbonato, cuyo ácido será el ácido ortocarbónico. Noten una cosa adicional. En este caso, el ácido carbónico, o mejor dicho, perdón, este grupo metacarbonato y metacarbónico el ácido metacarbónico son los más comunes. Por eso se puede obviar este prefijo meta. Este prefijo meta lo que me indica es el número de de moléculas de agua que se utilizaron para formar este compuesto a partir del óxido no metálico. Se utilizó una molécula de agua. Acá este otro en cambio se formó con el mismo óxido no metálico, el dióxido de carbono, pero utilizando 2 moléculas de agua. Por eso es su prefijo orto. Sin embargo, el que podemos eliminar es el prefijo meta. Por eso el metacarbonato es el mismo ion carbonato, o el ácido carbónico es el mismo ion compuesto ácido metacarbónico. El prefijo orto continúa. El grupo del fósforo arsénico antimonio se parece mucho al grupo del flúor cloro bromo yodo. Tiene los mismos números de oxidación, variables, y aparecen también los números para los iones y para los ácidos los mismos: 111, 112, acá 113 y 114 al final. Sin embargo, han aumentado el 425, 313, que van junto con 112 y que los tres se llaman fosfitos. Y acá también con el 113 va el 427 y 314, que los tres se llaman fosfatos. La diferenciación también es en el número de moléculas de agua que se utilizaron para formar estos ácidos, o sus ácidos mejor dicho, que es con una molécula de agua, con 2 moléculas de agua y con 3 moléculas de agua, con lo cual se señala esa diferencia a través de los prefijos meta, piro y orto. Metafosfito, pirofosfito, ortofosfito. Igualmente para el fosfato, metafosfato, pirofosfato y ortofosfato. A diferencia del grupo del carbono, acá el más común no es el meta, sino el prefijo, el compuesto que es orto. Entonces este prefijo orto se puede eliminar. Entonces cuando hablemos de el fosfito estamos refiriéndonos al ortofosfito. Cuando hablemos del fosfato estamos refiriéndonos al ortofosfato. Igualmente es con sus respectivos ácidos, simplemente cambiando la terminación ito por ato. Pero recuerden nuevamente en este compuesto que son los más comunes, es decir, los ortofosfito y el ortofosfato, tienen 3 hidrógenos. Lo que quiere decir que para formar el ion podría perder los 3 iones, podría perder los 3 iones, o bueno, aquí me faltan las cargas realmente. Podría perder los 3 iones, en este caso, o simplemente 2 o 1. Si pierde 2 hidrógenos, entonces nos queda como con un hidrógeno de más. Eso se llama fosfito monoácido. También le podemos llamar hidrógeno fosfito. También le podemos llamar, bueno, solamente los 2. Y este fosfito diácido por los 2 hidrógenos que tiene. En el caso del fosfato lo mismo, es decir, fosfato monoácido por el 1 hidrógeno que le sobra y el fosfato diácido por los 2 hidrógenos que le sobran. Ejemplos acá de los nombres tenemos este compuesto que será el cloruro de cobalto 2. Señalamos el cobalto 2 con sus números romanos porque el cobalto actúa con 2 y con 3. También podríamos decirle cloruro cobaltoso. En el caso en cambio el bario siempre es fijo, sería simplemente cloruro de bario. Escribir fórmulas como por ejemplo el óxido de cobre 1, tendríamos que ponerle Cu1 positivo, el O
el oxígeno con 2 negativo, y entonces nos va a quedar Cu2O. Ese es el óxido de cobre 1. El óxido de cobre 2, tenemos el Cu2 positivo, O2 negativo, intercambiamos los números 2, simplificamos y nos va a quedar CuO. Ese es el óxido de cobre 2. En este caso el NCl3 se lo nombra como cloruro de nitrógeno, simplemente. Para finalizar tenemos los hidratos. Los hidratos son unos pocos compuestos que dentro de su estructura cristalina, es decir, al formar sólidos, incorporan moléculas completas de agua, que se deben tomar en cuenta, sobre todo cuando se requiere determinar la masa molecular de esa sustancia. En el caso del sulfato de cobre 2 o sulfato cúprico, cuando está hidratado con las 5 moléculas de agua, como indica aquí, tiene una coloración azul. Si se lo calienta este sólido azul, estas moléculas de agua va a eliminar de su estructura de la molécula, y nos va a quedar simplemente SO4, es decir, un polvo blanco que fácilmente vuelve a atrapar humedad, es decir, volviendo a convertirse en el sólido pentahidratado. Eso es lo que le ocurre. Este sulfato cúprico se utiliza mucho en la agricultura debido a sus propiedades de hidratación que tiene. En este tipo de compuestos hay algunos que se deben tomar en consideración. Noten que este sulfato cúprico justamente se llama, por las 5 moléculas de agua que tiene, se llama sulfato cúprico pentahidratado. Y hay unas pocas ejemplos de hidratos que habría que considerar. Hasta aquí compañeros de estudiantes, entonces nos veremos en la próxima clase. Gracias por su atención.